Vamos a partir la sesión del día de hoy ofreciéndole la palabra sobre la cuenta al señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Muy buenas tardes, señora ministra. Hemos recibido solamente un documento que es precisamente la confirmación de la ministra aquí presente, señora Carolina Toá, para asistir presencialmente a esta comisión. Esto de la cuenta, señor presidente. La palabra sobre la cuenta. ¿Puntos varios? No hay nadie telemáticamente. Entonces, le vamos a ofrecer la palabra a la señora ministra sobre la convocatoria. Sí, le ofrecemos la palabra a la ministra. Muchas gracias, presidente. Me excuso por el atraso, pero aquí se hacen milagros y no siempre resulta dentro de lo posible. Vamos a hacer una presentación para compartir con la comisión algunos antecedentes. Creo que varios de ellos la comisión ya los maneja, pero es bueno refrescarlos a propósito de la temática que nos convoca hoy día. No sé si se puede poner la presentación. La presentación incluye un panorama muy general de datos que muestran la problemática en la zona norte, después una descripción de lo que se está haciendo desde el punto de vista del gobierno, por un lado la política nacional contra el crimen organizado, el presupuesto que se aprobó en este Congreso, que es un programa presupuestario contra el crimen organizado, los compromisos de agenda legislativa que tenemos en materia de seguridad pública en temas que tienen más directamente digamos, vinculación con la problemática de la zona norte, la agenda que hay en temas de resguardo de la frontera, las medidas de seguridad más generales que hemos tomado en la macrozona norte y algunos de los anuncios que el presidente hizo, digamos, en su visita de la semana pasada que estuvo en la región de Tarapacá. Entonces, partiendo con el panorama que tenemos en la zona norte, lo que podemos ver aquí es la siguiente. ¿No se podré yo manejar la presentación? No se puede. Y tampoco no se puede ampliar a la pantalla completa. Mucho más. Hay que cerrar la cosita al lado. Ahí. Bueno, si ustedes se fijan, ahí tenemos un comparativo, digamos, de varios años y diferenciando lo que son los datos nacionales de las principales regiones del país. Y si se fijan, la situación, digamos, respecto a la tasa de los delitos de mayor connotación social violentos, aquí estamos concentrándonos en los violentos, podemos ver que la macrozona norte, que es el que tiene el triangulito naranjo, ha ido teniendo una divergencia, digamos, respecto al resto del país, no en el sentido de la tendencia, porque cuando suben el país, suben el norte, cuando bajan el país, bajan el norte, pero en el alza del último tiempo, post pandemia, nosotros todavía no estamos en el nivel de delitos prepandemia, todavía tenemos como un número de delitos menos de los que había prepandemia, pero en esta alza post pandemia ha sido mucho más acelerada el nivel como de alcanzar los niveles que había prepandemia en la zona norte. Si hacemos eso más específicamente, lo diferenciamos con un delito en particular, que es el delito de homicidios. Ustedes pueden ver aquí que homicidios era en el norte del país un tipo de delito de menor incidencia que el promedio nacional antes del periodo de la pandemia, y después de la pandemia ha pasado a ser un delito de mayor incidencia que el promedio nacional y que se ha ido crecientemente separando, digamos, con un alza bastante más acelerada de la que ha tenido en el resto del país. Vamos con la siguiente. En el tema de los pasos no autorizados, o sea, pasos por zonas fronterizas, por pasos no autorizados, ¿no autorizado o por pasos fronterizos? No autorizado. No habilitado, se dice. ¿Podemos pasar la siguiente? No están aquí todavía. Sí, esas son las autodenuncias por paso no autorizados, no habilitados. Ustedes pueden ver que alcanzamos el año 2021 el mayor, digamos, nivel, que es muy disparado respecto al 2020. El 2022 fue inferior. El 2023 tenemos que ver porque el año está recién partiendo. Sin embargo, de eso del 2022,
gran parte de lo que pudimos ver en la evolución del año, gran parte de su cercanía con los datos del 2021 se dio en la última etapa del año, justo en el periodo en que empezó a ponerse más compleja la situación en Perú. Ahí empezó a gatillar digamos, recrudecimiento de los pasos, del ingreso por los pasos no habilitados. En lo que se refiere a la evolución de ingresos irregulares detectados entre el 22 en los pasos específicos de Chacayuta y Colchane, podemos ver que el tema en Colchane es ciertamente mucho más agudo que en Chacayuta. Casi en todo momento hay algunos periodos muy específicos en que eso se invierte. Por ejemplo, cuando fue el momento más duro de Perú, hay momentos en que se acuerdan que hubo esos grupos masivos que intentaban pasar por la frontera. Entonces eso para algunos días y periodos muy cortos puede generar instantes en que la presión fronteriza es mayor en Chacayuta que en Colchane, pero en general tiende a ser mayor en Colchane. Y a eso sumemos que en Chacayuta tenemos posibilidad de reconducir. Entonces, independiente de cuánto sea el paso, ahí la reconducción funciona, no solo respecto a los nacionales de Perú, que es el país fronterizo en ese paso, sino también los nacionales de otros países. En cambio, con Bolivia todavía eso no sucede, pese a que se está trabajando intensamente en ello. Seguimos con la siguiente. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a entrar aquí primero en la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Vamos a la siguiente nomás. La política nacional es un instrumento que yo aconsejo a esta comisión conocer en detalle. Es largo, no puedo exponerlo aquí extensamente, pero sí contarles los lineamientos que tiene. Es una política en cuya elaboración participaron 17 instituciones. 17, se hizo conjuntamente con 17 instituciones del Estado de distintos niveles y todas con algún tipo de contribución en esta materia. Y además está como política pasada, digamos, por todos los requerimientos del Ministerio de Desarrollo Social, así que autorizada como tal en los estándares que tiene una política formal del gobierno. ¿Cuáles son los ejes que tiene esta política? Son 10 ejes. Primero, una nueva gobernanza que lo que hace es apuntar al fortalecimiento institucional y a la inteligencia del Estado, ¿no? Fortalecer las distintas instituciones, su capacidad de inteligencia, su capacidad de articularse, de trabajar en conjunto entre ellas. Segundo, desbaratar la economía del crimen organizado, ir al dinero, ¿no? Perseguir el dinero. Y para eso hay una serie de iniciativas y también varias de ellas del ámbito legislativo, como vamos a ver justamente en estos días, porque vamos a votar el proyecto de narcotráfico y el de crimen organizado. Y ambas tienen estos elementos ligados al tema de seguir el dinero. ¿Cómo? Hoy día en la tarde narcotráfico y próximamente, no lo han puesto en tabla todavía, crimen organizado, que está en tercer trámite y que nuestra propósito es ojalá despacharlo en tercer trámite y que quede listo como ley. En tercer lugar, disminuir el poder de fuego de las organizaciones criminales. Ahí está todo el tema de armamento, donde tenemos la implementación de la ley de armas, que está en plena ejecución, pero también algunas agendas nuevas que estamos incorporando y que tienen también parte legislativa. Cuarto, el abordaje del crimen organizado en recintos penitenciarios, ¿no? El trabajo con gendarmería. También en esto tenemos proyectos que están aquí en discusión ahora, pero también hay un trabajo administrativo que se está haciendo, reforzando equipamiento, tecnología, capacitación, para que se pueda detectar y controlar la actividad de crimen organizado desde dentro de los penales. En quinto lugar, la agenda legislativa en general para mejorar la detección, investigación, persecución del crimen organizado. Es una agenda súper vasta, tiene una gran cantidad de proyectos, muchos de ellos originados en todo el trabajo que se hizo con las fuerzas políticas durante el mes de diciembre en búsqueda de un acuerdo. Siguiente lámina. El sexto eje de la política es fortalecer las capacidades de equipamiento y tecnologías institucionales, donde había un rezago muy importante, sigue habiéndolo, pero ya hay un plan de, digamos, de cierre de esas brechas muy intenso, en parte hecho efectivo a través del programa presupuestario que se aprobó para el 2023. En séptimo lugar, formación institucional y de capital humano para enfrentar el crimen organizado, tener especialidades, tener profesionales capacitados. Octavo punto, muy, muy importante, aunque todavía nosotros no lo vemos con tanta incidencia en nuestro debate público, es algo en lo que tenemos que anticiparnos, es prevenir la corrupción y cooptación de las instituciones públicas. Uno de los problemas mayores con el crimen organizado es que por su capacidad de disposición de recursos, digamos, económicos y por su sofisticación, tienen gran capacidad de penetrar las instituciones, corromperlas, y eso es algo que tenemos que atacar antes de que se desate y se vuelva irreversible.
En noveno lugar, aumentar la eficacia para enfrentar el crimen organizado mediante la reforma policial, o sea, ahí hay elementos que tienen que ver con la agenda en las policías para ajustarla a estos desafíos y darles condiciones institucionales, orgánicas, digamos, de capacidades y profesionales para estar alineados con este objetivo. Y décimo, muy importante, fomentar la cooperación y coordinación internacional. El crimen organizado tiene la característica de no reconocer fronteras, de hecho nosotros lo vinculamos permanentemente a los temas fronterizos porque va y viene, y no solo van y vienen las personas, sino que la plata, las drogas, las armas, el tráfico de personas, entonces claramente se requiere un tipo de agenda de cooperación e intercambio con otros países para poder ser efectivo. Para los integrantes de la comisión que tengan interés en profundizar en esto, este es un documento que está disponible y un día podemos, digamos, hacer un análisis más específico en algunos de sus lineamientos, porque como ven ustedes es bastante vasto. Vamos con la siguiente. Segunda línea que yo creo que miembros de esta comisión conocen bien, es el programa presupuestario contra el crimen organizado, que lo aprobamos en el presupuesto 2023. Es un programa que incluye financiamiento para distintas instituciones, las que están ahí, la UAF, Carabineros, Gendarmería, PDI, Directemar y Aduanas. Las cifras están ahí puestas, el destino de los recursos es de distinta naturaleza, en algunos casos son compras de tecnología, en otros casos son fortalecimientos de capacidades, en otros casos hay elementos también ¿cómo se llama?, de comunicaciones. Son presupuestos de distinta naturaleza y cuantía, como pueden ver ustedes, pero lo interesante es que están estos recursos levantados a partir del trabajo que se ha hecho en conjunto de los consejos contra el crimen organizado. Entonces no son solo peticiones de las agencias por separado, sino que peticiones que han salido del trabajo colaborativo, o sea, aquellos puntos donde los engranajes de la cadena tienen fricción porque faltan cosas, bueno, de ahí han salido estas peticiones y por lo tanto lo que se invierte en cada institución potencia no solo a esa institución, sino que a las demás, y el trabajo conjunto que están buscando hacer. Siguiente lámina. Inversiones para fortalecer el combate al crimen organizado. Ahí está un plan específico que le damos un tratamiento separado porque por su tamaño es casi, digamos, es más chico, pero de cifras no tan distintas de todo el proyecto del programa contra el crimen organizado, que es todo el tema del plan de restitución vehicular de Carabineros, que para este año tiene previsto 26.000 millones para 1.054 vehículos. Ya el año pasado se hicieron compras muy importantes, todo esto para cerrar esta brecha que tenemos aquí, de que ya no la tenemos realmente, porque con las compras que hemos ido haciendo la hemos ido cerrando, pero partimos con esta situación de 55% de los vehículos con la vida útil vencida. Vamos a la siguiente. Otra parte de inversiones son las que están específicamente destinadas a la zona norte, este plan que llamamos Nuestro Norte, que son 12.000 millones de pesos para la institución de Carabineros, Gendarmería, PDI, Aduanas y Directemar. Esos son recursos que se asignaron con el presupuesto 2022, pero que se están ejecutando recién ahora, porque entre las transferencias, los convenios, las transferencias, las tomas de razón, ahora ya están todos transferidos y están en fase de licitación, distintos niveles de avance. ¿Cómo? Adicionales, esta es plata 2022. Por asignación. Claro, esta es plata 2022 y el 39.000 millones y los 26.000 millones son plata 2023. Sigamos con la siguiente. ¿Con 26.000 millones? Sí. Fortalecimiento del control de fronteras, hemos estado bien intensamente trabajando en ese tema, también esta comisión sabe de esto porque pasamos por aquí hace poco con el proyecto de infraestructura crítica. Ahí en combinación entre las Fuerzas Armadas y las otras policías estamos haciendo funciones de control de identidad preventivo, detención en flagrancia, colaboración en el control de ingresos y egresos de extranjeros y colaboración en la fiscalización de legalidad de la estadía de extranjeros en el país. Desde que tenemos infraestructura crítica, esas son la cantidad de controles de identidad, registro y detenidos que hemos realizado hasta el 3 de marzo. En estos días tiene que salir el nuevo balance, todavía no lo tenemos, que estos números seguramente van a tener un incremento significativo. Hay que decir, sin embargo, que quizá el incremento no va a ser tanto como esperamos, porque la presencia militar tiene un rol disuasivo muy importante. Entonces, lo primero que pasa es que por haber presencia militar hay menos pasos. O sea, a lo mejor no va a haber
Claro, entonces quizá no vamos a ver números tan grandes de gente que es, digamos, descubierta pasando ilegalmente porque precisamente se inhiben de pasar porque ven que hay presencia militar. Vamos con la siguiente. En la agenda legislativa hay una multiplicidad de proyectos de ley que directa o indirectamente tienen que ver con estas temáticas. Aquí voy a mencionar algunos, porque realmente son muchos. Los dos primeros son proyectos que están prontos a ser votados, que son los que le mencionábamos recién, el tema de crimen organizado y que para combatir el crimen organizado y también establecer técnicas especiales de investigación. Está en tercer trámite, se tiene que votar apenas lo ponga en cámara, en tabla en la Cámara. Después está el proyecto de mejorar la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, que se va a ver hoy día en la tarde en el informe de la Comisión Mixta en esta sala y después se tiene que ver en el Senado. Después tenemos el compromiso de indicar el proyecto que agrava las sanciones en caso de sustracción de bienes provenientes de actividades productivas relevantes, similar al robo de madera, donde está todo este tema, por ejemplo, robo de cobre en el norte, que lo hemos visto frecuentemente. Indicar y poner suma urgencia al proyecto de seguridad privada, que es una cosa que en la agenda del compromiso transversal quedó, lo habíamos acordado para junio y vamos a mantener ese compromiso a pesar de que por ahora no se ha firmado transversalmente. En junio vamos a hacer esa indicación a este proyecto. Después el proyecto que sanciona los actos preparatorios del sicariato, que está ya en discusión y está con suma urgencia, el aumento de pena por el porte de armas en lugares altamente concurridos, que también está con suma urgencia, elevar las penas en el delito de secuestro, que también está con suma urgencia. Vamos a la siguiente. Hay varios proyectos más, por ejemplo, aquí no está mencionado la agilización de las expulsiones, son muchos, entonces no, muy largo de mencionar. Después tenemos medidas de seguridad específicas para la macrozona norte, donde hemos desarrollado varios dispositivos, aquí voy a mencionar también algunos. Uno muy relevante, la constitución del Comité Asesor Interministerial, que va a ser de tipo permanente para la macrozona norte, que es un comité de 17, si no me equivoco, subsecretarios y subsecretarias de todas las áreas que tienen algún involucramiento en los temas relevantes del norte, los de seguridad, pero también otros temas de desarrollo, que están, digamos, a veces relacionados, a veces no tan directamente relacionados, pero son temas importantes para esa zona del país. Esto está constituido de manera formal por un decreto presidencial. Sus funciones son asesorar al presidente de la República respecto a las temáticas relevantes en la zona, identificar junto con las autoridades regionales, los delegados, los alcaldes, los gobernadores, iniciativas, programas, proyectos que son relevantes para la zona, proponer asignaciones presupuestarias para las medidas que se propongan, proponer reasignaciones presupuestarias también cuando sea necesario, proponer al presidente de la República cambios normativos cuando sean necesarios y proponer también al presidente formas de coordinación entre actores públicos y privados para alcanzar agendas de interés. Este comité se iba a constituir a fines de enero, eso no sucedió porque debido a que tuvimos en enero una agenda como muy urgente para enfrentar la ola de homicidios que hubo en esas primeras semanas del año, se concentró el trabajo en el verano de organizar acciones y respuestas a esa situación y esto se postergó, va a constituirse el 24 de marzo el comité en la ciudad de Iquique, después de esa postergación que tuvimos por esa razón bastante justificada. El subsecretario del Interior. El subsecretario del Interior es como lo que es el ministro del Interior al gabinete, el subsecretario es a los subsecretarios, es como un primus inter pares. Y en este caso, como es su temática, lidera él. No, el subsecretario nacional. Estos son los subsecretarios nacionales de los ministerios. No son los seremi, son los subsecretarios que van a tener esta instancia de trabajo, que van a funcionar cada 3 meses en la zona, van a acordar una agenda, van a trabajar en esa agenda y cada 3 meses van a ir a dar cuenta de los avances y a recoger nuevas inquietudes o temáticas que surgen. Perdón, solo eso, para dejarlo claro que para nosotros la región es importante, entonces sabiendo que van desde a nivel central, que van y vienen, y nosotros necesitamos que se vea la realidad que nosotros tratamos de levantar, necesitamos eso, que no vayan una vez y después no vayan, o sea, que eso se mantenga, creo que es importante.
que yo no lo apagué, se apagó solo. Ah, al prenderse uno se apaga, ya. La dinámica precisamente es la idea que tenga un funcionamiento periódico en la región y que sea en virtud de que cada vez que se constituye se adopten acuerdos, se establezcan coordinaciones y cada cierto tiempo se reúnan a ver cómo han ido andando, pero hay que recordar que esto es para ponerle, digamos, una espaldarazo especial desde el nivel central a las urgencias de la zona norte, porque en la zona norte sigue habiendo seremis que tienen su trabajo habitual. No es que tienen que esperar que aparezca el subsecretario para hacer algo, sino que esto significa que los y la subsecretaria al constituirse en la zona le profundizan, digamos, la agilidad y la presencia, digamos, del gobierno en el tratamiento de los temas de la región, pero los equipos regionales tienen que seguir funcionando, intensificar su trabajo, esto más bien para apretar la máquina, no para sustituirla, por decirlo así. Vamos con la siguiente. Hay también en esta línea una serie de medidas que se han ido tomando de inversión, de fortalecimiento de las instituciones que están a cargo de los temas de seguridad. En el tema de las policías, por ejemplo, en Arica y Parinacota tenemos varias acciones que se están desarrollando. En General Lagos, la reposición del retén Tacora, no voy a leer todo porque ahí está el detalle de cómo va, tiene un avance de 20%, el tercer trimestre del 23 debiera estar listo. En Arica, el proyecto de construcción del edificio de especialidades para carabineros, que está en ejecución de obras civiles, avance 31%, segundo semestre del 23 debiera estar listo. Putre, proyecto de reposición del retén Chilcaya, está en ejecución la consultoría de diseño con 20% de avance y se estima que la consultoría debiera estar lista el primer trimestre del 24, o sea, eso va bastante más tarde que los otros dos. Sigamos con la siguiente. En el caso de Antofagasta, el orden no es realmente geográfico, porque después vuelve a Tarapacá, no sé cómo se hizo, había una idea. ¿Ah? Se hizo por institución, Carabineros de Chile. No, es que aquí estamos en Antofagasta y después volvemos a Tarapacá, no sé por qué. Para el sur, volvemos para el norte, no sé. Sí, es que Carabineros era el anterior, este Carabineros también, Antofagasta, reposición de la segunda comisaría de Antofagasta, 10% de avance, enero del 24 deberá estar listo, subcomisaría de Playa Blanca, el RS recién se obtenga segundo semestre del 23, va más atrasado ese, tal, reposición del retén Alemania, avance 63%, deberá estar listo primer trimestre del 23, o sea, próximamente, o sea, los próximos 15 días. Primer trimestre. Próximamente. Soga al cuello, ¿quién nos manda a poner esto así? Ollagüe, reposición de la tenencia Ollagüe, actualmente está haciéndose segundo llamado porque no tuvo éxito en la primera licitación, pero esta va por trato directo, si debiera andar mejor. Mejillones, reposición de la tenencia de Mejillones, se está licitando la consultoría. De PDI en Antofagasta tenemos la constitución del hangar Antofagasta, la licitación debería adjudicarse en mayo de este año. La construcción de la prefectura provincial de Antofagasta se piensa adjudicar en junio de este año. En Tocopilla, la reposición del cuartel de la prefectura de Tocopilla. Se estima retomar las obras el primer semestre del 23 que fueron abandonadas aparentemente por la empresa que estaba encargada de los trabajos. Después vamos con la siguiente, que como les decía, volvemos a Tarapacá. En Pica estamos en proceso de la reposición del retén Cancosa. En investigaciones en Iquique se está construyendo la prefectura provincial de Iquique, está en proceso de ejecución la cuarta etapa de la consultoría de diseño, está puesto en coordinación de la PDI, el Departamento de Ingeniería, me imagino que del MOP, revisando el proyecto. En Atacama... Perdona que le interrumpa, pero esa región de Atacama y Calama está en la región de Antofagasta, lo que viene abajo. Por si acaso. Sí, no sé quién hizo eso. No, pero sí. Es que siempre pasa lo mismo. Sí, lamentable, sí. Eso es lo digo, no solamente en este gobierno, en varios gobiernos siempre pasa lo mismo, que confunden la región y para uno que es de la región. Yo no confundo lo más mínimo donde queda Calama, créame. Reposición de la primera comisaría de Calama y en proceso de licitación de obras civiles, o sea, está respecto a este proceso, en adjudicación las obras civiles que se pretenden adjudicar durante el mes de junio del 23. Después, siguiente. En general, respecto a temas de comercio ilícito en la zona norte, esto no es una región en particular, vamos a ir entrando una por una a cada región. En el caso de Arica, hay una serie de acciones que se han hecho en el centro de Arica para evitar la instalación de comerciantes no autorizados. En 21 de mayo
Velázquez, 18 de septiembre, Bolognesi, entre otras. En Tarapacá hay intervenciones tanto en Iquique como Alto Hospicio, mayoritariamente en ferias de la zona, y el plan busca también ahora ampliarse para abarcar calles aledañas a Sofri. En Antofagasta, ahí el plan tomó el nombre de Recuperemos el Centro, incluyendo fiscalizaciones en Antofagasta, calles céntricas como Maipú, Mata y Arturo Prat, y se basa en encopamiento policial sumado al despliegue de gobierno en terreno y pintura de fachadas que se ha hecho también en los últimos meses del año pasado. En Coquimbo, en La Serena, está la campaña Vuelve a tu centro y pintatón de fachadas, articulado con locatarios y comerciantes, y los exambulantes que se optaron por regularizar, que también se les están dando facilidades. Y en Coquimbo había una intervención bastante amplia, con mucha actividad de parte también del alcalde, donde se han hecho fiscalizaciones en calle Aldunate, en la Plaza de Armas, y se estableció un stand de distintos organismos para orientar a los comerciantes y darle facilidades para regularizarse y tener, digamos, negocios que funcionen de acuerdo a la normativa. Vamos con la siguiente. Anuncios del presidente, como justo la semana pasada estuvo en Tarapacá, llegó con algunos anuncios adicionales, en el caso de Alto Hospicio, la llegada de 20 nuevos carabineros que van a reforzar de la dotación de la comuna, 20 nuevos detectives para investigación de casos de homicidio, detectives de la PDI, digamos, aumento de la flota vehicular de carabineros, 13 camionetas, 7 radiopatrullas y 10 motos que se suman a las 10 radiopatrullas que anunciamos en el mes de febrero, la construcción de la comisaría de Alto Hospicio ya con un sitio, digamos, establecido, que es un proyecto que se ha postergado una y mil veces, que es una larguísima demanda de la comuna. En Iquique, la construcción de una prefectura provincial para la PDI, unas instalaciones nuevas, hoy día están en un edificio de no sé qué cosa, ahí me contaban, ya no me acuerdo, pero es una instalación muy inadecuada a la que tienen actualmente. Y en el caso del Ministerio Público, que ha estado muy activo, hemos llegado a compromisos bien importantes con ellos para reforzar su presencia en la investigación de estos delitos más graves. Se anunció un nuevo edificio para la Fiscalía en Alto Hospicio, para subir también su presencia, que claramente, como estaba prevista, era muy insuficiente, la designación del fiscal regional de Tarapacá como fiscal preferente relativo a los delitos vinculados al crimen organizado, y el envío de 2 fiscales de la Fiscalía Oriente, que van a estar en comisión de servicio de la región para reforzar las dotaciones de la Fiscalía en esa zona, para atender estas dinámicas, digamos, de mayor preocupación. Eso es como la combinación de anuncios generales, legislativos y locales de las cosas que está haciendo el gobierno para atender la temática de la zona norte. Pero a eso quisiera agregar algo más general, presidente, porque la verdad es que en nuestra impresión como gobierno, después de haber estado en múltiples, digamos, sesiones de trabajo viendo los temas de la zona norte, no solo por las visitas recurrentes que se han hecho, sino también porque hemos tenido mucho trabajo con las autoridades de la región por otras vías, aquí en Santiago, por vía telemática, y no solo con las autoridades ejecutivas, sino también de las policías, de la fiscalía. Es que claramente el perfil del delito, como ha evolucionado en los últimos años, ha pillado la zona norte en un desmedro institucional muy significativo, que es transversal. Se refiere a las dotaciones policiales, se refiere a cosas tan básicas como las que hemos mencionado, que los policías en el norte, el lugar donde hay per cápita más homicidios, son los que tienen menos asignación de riesgo de todo el país, donde las dotaciones de la Fiscalía son totalmente inadecuadas para el volumen y complejidad de delitos que se están viendo. Entonces ahí hay que hacer elevar el piso institucional en que estamos parados de manera consistente por varios años para quedar, digamos, adecuadamente preparados. Y en el intertanto va a haber que hacer muchas intervenciones especiales como las que se han estado haciendo con el refuerzo específico, funcionarios que se mandan de Santiago, ahora por ejemplo fueron de la PDI durante el verano, cuando fue todo este periodo que yo les decía que postergamos la constitución del Consejo de Subsecretarios, logramos que la PDI mandara un equipo especializado de investigación de homicidios y en un par de semanas se esclarecieron 4 homicidios que antes a veces pasaban años sin que se esclarecieran, porque ahí hay requerimiento de los policías más calificados que tenemos en el país. Y eso significa un esfuerzo que va a haber que sostener en el tiempo, pero en el intertanto hay que tomar estas medidas de emergencia, estos planes de acción que suplan de alguna manera esas capacidades permanentes y nos permitan ir atacando estas problemáticas tan agudas que afectan a la población en la zona norte. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, ministra. Vamos a ofrecer la palabra a las y los diputados de la comisión. Diputada Giovanna Humá. Muchas gracias, presidente. Ministra, agradecer la oportunidad que tenemos de poder conversar con usted para nosotros, para la gente que hoy día representamos también a la macrozona norte, es muy importante. Conversando con las policías, principalmente con carabineros, nuestra realidad de región es que es una región cara. Entonces, también hace sentido que muchos carabineros no quieran irse a nuestra región. Hay una baja dotación. Se había hablado de poder contratar a carabineros en retiro para aumentar rápidamente o recuperar un poco esa falta de capital humano que requerimos para poder abordar la situación que se está viviendo en la macrozona norte. Hablo por mi región principalmente, la región de Antofagasta. Entonces, saber si es que hay algún enfoque, si es que se va a tratar de resolver esa problemática, porque sin carabineros nosotros en la región hay muchas cosas que no se pueden hacer porque para atacar el crimen tenemos además a PDI, entonces hay un déficit y no se puede abarcar la realidad que hoy día se está viviendo en la región. Entonces, también teniendo esa visualización, ¿qué es lo que se tiene preparado para poder abordar la falta de capital humano que se requiere para enfrentar esta situación? Presidente, a ver, creo que la pregunta de la diputada es muy importante y la respuesta tiene que ser muy, digamos, clara. Nosotros tenemos una necesidad de mejorar nuestra disposición de dotaciones a nivel nacional. No es solo un problema de la zona norte. Esta necesidad que se percibe allá tiene distintas caras, distintas, digamos, puntos de vista, pero se reitera en distintos puntos del país, ya no les digo en la región metropolitana, en la zona sur, y la verdad es que tenemos un problema que hemos estado examinando que tiene múltiples causas. Una de ellas se refiere a un déficit que se nos acumuló en la pandemia. Porque en el periodo de la pandemia simultáneamente pasaron dos cosas. Elevamos el tiempo de formación de los carabineros, lo duplicamos. Entonces nuestra capacidad de producir carabineros bajó a la mitad. A eso sumemos que por la pandemia bajamos la mitad los aforos de la Escuela de Carabineros, entonces estábamos a mitad de capacidad formando carabineros. Entonces bajamos 4 veces nuestra formación de carabineros. Entonces por esos años que se acumularon, tuvimos poca reposición de los carabineros que van saliendo a retiro. Eso nos ha generado un bache ahí importante. En segundo lugar, cuando uno mira los números de carabineros de Chile, no estamos en los niveles que debiéramos estar estándar OSD, pero no estamos tan mal. Sin embargo, la percepción, la sensación que tenemos es de que faltan muchos carabineros, y eso en gran parte se debe no tanto a que tengamos pocos carabineros, sino que tenemos muchos carabineros haciendo cosas que no son policiales y que debiéramos reemplazar con otro tipo de funcionarios que son más fáciles y rápidos de formar. Por ejemplo, notificaciones. Por ejemplo, acompañamiento a personas para constatar lesiones. O sea, ahí pasan horas de funcionarios que están haciendo ese tipo de trámites. Entonces, eso también es una cosa que hay que corregir. A eso sumamos los problemas de incentivos que puede haber en la zona norte. Eso es un problema en sí mismo, porque un funcionario que está en una zona que puede ser cara o donde hay mayor peligro, la verdad es que es bien desmotivante que tú le digas a usted el que menos gana porque le tenemos menos asignación de riesgo. Pero desde el punto de vista de las dotaciones, diputada, eso no influye, porque los carabineros están donde los destinan. O sea, no es que destinan los carabineros y dices, ay, que no, yo no me quiero ir porque se gana mejor en no sé dónde. No, si lo destinan, se va, se tiene que ir. Pero sí es un problema, por eso dentro de las cosas que tenemos en esta agenda, tenemos incluido el cerrar esta brecha que hay de la asignación de riesgo, porque hoy día en la zona norte es solo 10%, en otras zonas del país es 30%, y la zona norte es el lugar donde hay más homicidios per cápita de Chile. Entonces, no ninguna razón que explique por qué ahí la asignación de riesgo es más baja. Debería ser justo al revés. Entonces, eso lo vamos a resolver, pero eso lo tenemos planificado hacer con el presupuesto 2024. Esos recursos no están autorizados, digamos, en el presupuesto de este año. Y tenemos también previsto hacer incrementos de dotaciones, todo eso está descrito en el programa cuando se presentó en el mes
fines de enero todo este compromiso transversal de seguridad. Ahí hay toda una serie de anuncios en materia de dotaciones, varias de ellas son cosas que pensamos hacer con los recursos existentes en los próximos años, otras están subordinadas o dependen, digamos, de recursos adicionales que tenemos previsto recibir con motivo de la reforma tributaria y que ahora que hubo rechazo en general vamos a tener que pensar cómo se reemplaza esos ingresos porque son cosas que son gastos para siempre, ¿no? Cuando tú generas nuevas dotaciones, eso es un recurso que va a requerir todos los años de aquí para adelante y si uno lo hace tiene que poderlo financiar en el tiempo, no solamente ese año, ¿no? Porque este año no fue bien, sino que tienes que poderlo, de ahí en adelante siempre poderlo financiar. Entonces ahí vamos a tener que buscar nuevas estrategias para ver cómo resolvemos y podemos darle viabilidad a esas medidas. Diputada Sofía Cid. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, preguntarle a la ministra, de acuerdo de la distribución de los ingresos, bueno, yo la región de Atacama no la vi, excepto en el caso de Calama, pero sería interesante también destinar recursos a la región, porque si bien hoy día se están controlando los pasos fronterizos en el norte, lo más probable es que ellos se vaya corriendo a la región y nosotros también tenemos problemas con muchos inmigrantes en nuestra región. También lo que sí me llama también la atención, que yo me imagino que está dentro de los recursos que están entregados a PDI y a Carabineros, y es la sensación que uno tiene, que además de la dotación de Carabineros es importante agregar tecnología. La sensación que uno tiene como un ciudadano a pie es que ellos, los delincuentes hoy día, la gente que delinque, sabe dónde está el carabinero, en qué momento se va a mover el carabinero, para dónde va el carabinero, dónde está el dueño de la casa, quién salió, que la tecnología que ellos manejan es mucho más actualizada y más potente que la que tienen las policías. Yo creo que ahí también podríamos paliar un poco el tema de la cantidad de personas, el capital humano, que hoy día sabemos que es muy escaso. Además, también existe la sensación de la ciudadanía que al instalar el retén, al instalar la comisaría o la subcomisaría, se va a acabar la delincuencia. Y muchas veces no pasa eso. Entonces es un tema no menor. También en términos de frontera, nosotros en la región de Atacama tuvimos cerrado por mucho tiempo el paso fronterizo. Yo hablé con los encargados, hablé también con el subsecretario Monsalve, por un tema que estaban haciendo arreglos en el paso fronterizo. Eso significa que no había ningún tipo de policía, ni PDI, nada. No sabemos si ingresó gente o no ingresó gente por ahí. Esto se abrió, pero por lo que entendí, las inversiones que se hicieron tuvieron problemas y volvieron a cerrar el Paso San Francisco. Entonces yo quisiera pedir que por favor tener la información como corresponde y hacer viable y factible que ese paso esté abierto, porque es importante que esté la PDI, esté Carabinero, obviamente con las condiciones que corresponden, pero es un tema no menor en la región de Atacama, es una entrada importante que tenemos a la región. Y lo otro, bueno, lo que había dicho la diputada Ahumada, la contratación de carabineros en retiro. Y tal vez la institución, yo creo que en su minuto también tiene que hacer un análisis de toda la parte administrativa y la cantidad de papeles que llenan los carabineros cuando terminan el turno. También es un tema no menor que les quita mucho tiempo. Eso, presidente, muchas gracias. No, presidente, bueno, tomamos nota de las inquietudes planteadas por la diputada y el tema de contratación de carabineros en retiro es parte del programa, está previsto 900 carabineros en retiro contratar, pero requerimos resolver este tema de los recursos precisamente para llevarlo adelante y me gustaría, Cristóbal, si es posible, averiguar los datos del paso fronterizo y para entregarle la información a la diputada. Ahora hay que decir sobre los pasos fronterizos, no lo pusimos aquí porque la verdad es que hay muchos temas más que no harían muy extensa la presentación, pero tenemos un plan bien amplio con el Ministerio de Obras Públicas de restitución de varios pasos fronterizos, porque las instalaciones construidas que tenemos son muy, muy precarias, inadecuadas desde todo punto de vista, de prestancia como país, de dignidad de las personas que trabajan ahí, de comodidad de las personas que atraviesan. Hay una serie de desafíos ahí bien grandotes que los estamos tomando en un plan, un proyecto bien amplio del Ministerio de Obras Públicas que incluye varios pasos fronterizos que serían repuestos y elevados bastante en su estándar. Sí, es otra pregunta. Sí, diputada, no hay problema. Presidente, por su intermedio. En el fondo de esta presentación que hizo la ministra de los recursos que se van a asignar a la macrozona norte, vi recursos para Tarapacá, para Antofagasta, para Coquimbo, pero no vi para la región de Atacama. No sé si ahí había solamente los... ¿Arica? No, pero había ahí algo de las ferias, el tema de Cercotec, y había un tema que por lo menos lo mencionaron. Entonces, quisiera saber si ese asignó.
Lo de Calama quedó claro. Ahí vi Atacama, pero no me corresponde. Estaba perfecto. La calle Atacama de Calama. Así que también se lo encargo, ministra. Gracias. Diputado Matías Ramírez tiene la palabra. Gracias, presidente. Saludar a la ministra. Yo estoy de acuerdo efectivamente con el análisis respecto de las brechas institucionales, pero quería tocar un par de puntos. Primero, lo operacional. En el caso de Alto Hospicio, tanto la Policía de Investigaciones como Carabineros de Chile, ambos cuarteles tienen problemas por la situación de los socavones, es decir, se están cayendo. Entonces, efectivamente se está considerando la construcción de una segunda comisaría, que yo valoro y ha sido una demanda del alcalde de Alto Hospicio durante harto tiempo, pero la crisis es más grande porque la primera comisaría se está hundiendo. Entonces, ¿se existe algún plan respecto de esa situación puntual, ya que más de brecha es una realidad que se está viviendo en la comuna de Alto Hospicio respecto de ambos cuarteles, de la Policía de Investigaciones y de Carabineros? Segundo, no vi directrices respecto a la Directemar. Se habla de financiamiento, no sé si existe algún detalle respecto a qué va destinado precisamente ese financiamiento, particularmente considerando en el caso de Iquique todo lo que tiene que ver con el borde costero, particularmente las caletas de Iquique, donde están bastante desprovistas y donde sabemos que efectivamente existen varios focos vinculados al micro o al tráfico de estupefacientes. Tercero, respecto a las brechas, creo que también hay un punto ahí a tocar que, bueno, yo creo que también es parte de hablar de seguridad pública respecto a planes de recuperación de espacio público. No sé si se ha contemplado aquello. Sí, vimos ciertos ejemplos, pero a ver si hay algún detalle en particular para la región de Tarapacá. Y segundo, respecto a educación, yo creo que también hay un factor ahí. En Tarapacá hasta el día de hoy existe un déficit de matrícula importante, y cuando vemos los homicidios, por ejemplo, que efectivamente el personal especializado de la PDI ha logrado resolver. Por ejemplo, en el caso de Gabriel Cerda, uno de los imputados tiene 16 años. En el caso de Sebastián Zúñiga también estamos hablando, hay muchos homicidios donde están vinculados menores de edad. Obviamente esto puede ser un factor, pero también hay un elemento: baja matrícula, alta deserción, y eso yo creo que efectivamente en los tiempos de ocio sabemos que el narcotráfico llega con más rapidez de que muchas veces los planes de gobierno. Y por último, respecto a la reforma de las policías, ¿qué se tiene contemplado en términos generales? Una cosa es la reforma respecto de las plantas, por ejemplo, que efectivamente la PDI lo ha dicho en reiteradas ocasiones, sobre que no han tenido una modificación a su planta, creo que del año 98, y la población ha aumentado considerablemente. Pero también respecto de la formación y del control civil dentro de las instituciones policiales. Está contemplado dentro de el control civil dentro de la reforma de las policías. Eso, presidente, muchas gracias. Ministra, tiene la palabra. Sí, varias de las preguntas del diputado son bastante específicas, voy a pedir antecedentes sobre ella, pero sobre lo último, quisiera mencionarle a la comisión, no sé si lo supieron a través de los medios de comunicación, que hace un par de semanas atrás, al inicio de marzo, entró a funcionar dentro del Ministerio del Interior un equipo dedicado a la temática de reforma de las policías, dedicación exclusiva, que lo va a dirigir José Roa. Esta es una de las mayores recomendaciones que ha tenido todas las comisiones de reforma de las policías que se han constituido en el gobierno de la presidenta Bachelet, en el presidente Piñera y la actual que está funcionando ahora, cuyo foco va a ser sacar adelante la agenda de reformas que están previstas ahí, que son de distinto tipo, ¿no? Ahí hay incluidas, por ejemplo, temáticas que tienen que ver con la carrera de los policías para permitir mayor intercambio entre los escalafones, ¿no? Que los suboficiales puedan pasar a rol de oficiales con ciertos méritos y requisitos. Hay cosas referidas a la formación, hay cosas referidas a las estrategias operativas, hay cosas referidas a los protocolos, y hay mucha temática referida al control civil. Y dentro del control civil,
Uno de los temas fundamentales, que también es parte del trabajo que tiene que hacer este Congreso, es el proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad. Nosotros tenemos como ya la experiencia, más de la opinión teórica, de que tener un control de las policías adecuado implica formar capacidades en el mundo civil permanentes, institucionales, que no dependan del gobierno de turno. En la actualidad, los equipos que están a cargo de la relación con la policía son equipos de altísima rotación, que entran y salen, digamos, de gobierno en gobierno, con personal que tiene, al menos en mi experiencia, lo que he conocido en los gobiernos que he estado cerca, tiene capacidades de sobra, pero no tiene permanencia. Y eso hace mucho más difícil que cumplan, digamos, plenamente este rol que les corresponde. Entonces, la combinación de estas cosas, la agenda de reforma a las policías con un equipo ahora dedicado exclusivamente a esto, y el avance del proyecto de ley, va a tener como resultado, digamos, un salto bien relevante en esta materia. Pediría al equipo de apoyo nuestro que le hiciéramos llegar al diputado minutas más detalladas sobre el tema socavones que nos ha planteado y sobre el tema de matrícula. Le menciono nomás así como a título de ejemplo que en la reunión que tuvimos el otro día con los nuevos integrantes del gabinete ministro y subsecretario, a mí me tocó hacer una presentación ministerio por ministerio de los principales hitos de gestión del 22 y los que les vienen en el 2023. Y cuando llegamos al Ministerio de Educación, el presidente interrumpió y dijo: a todas estas cosas que se han dicho quiero sumar una. Quiero de aquí a pocas semanas un plan concreto con el cual se van a suplir estas vacantes que faltan en Tarapacá, donde tenemos niños sin matrícula. ¿No? Sin matrícula porque no hay capacidad escolar. Eso en general es un problema que en la mayoría de Chile no existe. En general en Chile hay más plazas escolares que niños, pero en los lugares donde ha habido mucha migración, como han llegado rápidamente muchos niños, se han provocado brechas de este tipo. Y uno de los casos es en Tarapacá, pero no es solo Tarapacá. Tenemos varias comunas en la región metropolitana donde está pasando eso ya, ¿no? Quizá en la región hay, pero en la comuna misma no hay. Entonces hay que resolver eso, y en Tarapacá es más urgente todavía porque la metropolitana te puedes cambiar 2 comunas más allá. En cambio en Iquique, Alto Hospicio, no tienes esa posibilidad. Entonces él lo puso como mandato directo para que el ministerio le presente para las próximas semanas una alternativa para resolver esto de manera inmediata. Diputado Trizot tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, darle la bienvenida a la ministra. Sí. A ver, lo primero, 2 consideraciones que yo siempre tengo muy presente, y yo creo que la crisis que estamos evidenciando en el norte es de tal envergadura que no tiene soluciones mágicas. Yo lo tengo clarísimo. Pero yo veo con mucha preocupación, ministra, y quizás la segunda salvedad es que, claro, yo sé que usted no ha estado en ese cargo durante todo el periodo presidencial. Pero a mí lo que me preocupa es que, entendiendo que esto no es mágico, veo cierto grado de lentitud en las soluciones. Yo creo que están muy claras las brechas. Yo siempre las califico en el recurso humano. Estoy pensando en Carabineros, en la PDI, en Directemar, en la aduana, producto de esta avalancha que se nos vino en el norte. Y evidentemente nosotros necesitamos un fortalecimiento del recurso humano, de equipamientos, de tecnología. Hasta el día de hoy desconocemos quiénes son las personas que están entrando a nuestro territorio. Venimos hablando hace un año más o menos del sistema biométrico y todavía no se logra concretar. Y el tercero es de infraestructura, que además se suma a lo que plantea el diputado Ramírez, donde la capacidad instalada que tenemos, además, hoy día nos está fallando. Se está hundiendo no solo el cuartel de la PDI en Alto Hospicio, sino que también, de acuerdo a lo que me plantearon en la visita al presidente hace unos días atrás, también se está hundiendo la comisaría de Carabineros, que ahí coincido específicamente con lo que plantea Matías. Entonces, claro, uno ve distintas vías. Está este plan de fortalecimiento de las capacidades, un plan de restitución del parque vehicular, un plan Nuestro Norte. Pero es ahí porque este plan Nuestro Norte, yo la primera vez que lo escuché fue en abril del año pasado. Y cuando uno hace un análisis, recién están todas las transferencias realizándose, y muchas de estas brechas van vinculadas a los 2 puntos anteriores, donde, para serle muy franco, hemos visto muy poca resultado.
y con un ánimo constructivo y tal como siempre lo hemos hecho, no solo de manera individual, sino que ahí también con el apoyo de mi bancada y especialmente del diputado Fuenzalía, buscamos incluso herramientas para poder acelerar ciertos procesos administrativos, eh, entregando ciertas ideas y la verdad no fueron considerados. Entonces el primer punto es que siento que acá se tiene que actuar con un mayor sentido de urgencia y es fundamental tratar de acelerar ciertos procesos administrativos dentro, por supuesto, de la legalidad, porque del Plan Nuestro Norte, la verdad, poco hemos evidenciado. Acá eran recursos, como bien usted dijo, de 12.000 millones de pesos para las 3 primeras regiones, para Carabineros, PDI, Directemar, Aduana y Ministerio Público, y uno hace un análisis detallado en cada uno de esos ministerios, y la verdad, poco se ha avanzado. Creo yo, y también lo dije, y como lo dije en la prensa, también lo repito acá, yo creo que hay que ser muy cuidadoso también con las visitas del presidente. Aquí se nos... Ahí yo no sé quién al final, porque se produce una diferencia entre las cifras entregadas por el presidente y las de su presentación, específicamente en el número de funcionarios de Carabineros. El presidente anunció 30 y en la presentación salen 20, pero puede haber ahí un error. Pero cuando uno conversa con las autoridades policiales nos dicen, no, estas personas ya llegaron y son anunciadas por el presidente el día miércoles. Entonces yo creo que eso también requiere de que se nos aclare. Se anuncia por el presidente que el fiscal regional va a tener una especialidad, va a ser un fiscal preferente en materia de homicidio, pero eso ya estaba una decisión tomada y está aplicándose desde mediados de enero. Que iban a llegar 2 fiscales extra en comisión de servicios desde Santiago y que de acuerdo a la información que tenemos ya llevan trabajando más de un mes. El plan de vehículos son proyectos, entiendo que es una política de Estado, pero vienen del gobierno anterior y que son fondos además regionales. Entonces, claro, cuando tenemos una serie de anuncios que son repetidos, que ya están en operación, la verdad te genera un efecto que creo que no es el deseado con una visita presidencial. Y eso creo yo que es muy importante tener en consideración. Y lo segundo, hemos visto que producto del plan de infraestructura crítica fronteriza, yo creo que efectivamente se han generado efectos positivos. Pero mi pregunta de fondo es que, de acuerdo a las cifras que usted entregaba, se plantean que han habido alrededor de más de 4.000 controles de identidad. Mi pregunta directa es si aquí está habiendo un trabajo con el Servicio Nacional de Extranjería e Inmigración para comenzar a analizar ciertos procesos de expulsión. Porque si hoy día tenemos una cifra que son 4.000, el próximo mes son 4.000 y son 4.000 y 4.000 y no pasa absolutamente nada, creo yo que ahí obviamente vamos a tener una ineficacia de este mayor control. Lo segundo, creo que se nos abre una enorme oportunidad con los cambios en la Cancillería, pero tengo una grave preocupación. Nos están llegando noticias desde Perú, que Tacna está colapsado. La misma situación compleja que evidenciamos en espacios públicos, hace un año en Iquique, en Antofagasta, hoy día están ocurriendo en Tacna. Hoy día no hay una plaza que no esté llena de migrantes, por lo tanto, también prendo la luz de alerta respecto de, con la Cancillería, de poder mantener firme los acuerdos de reconducción, porque obviamente la situación está cambiando en Perú y sería dramático que a raíz de eso, de la crisis que se está generando en Tacna, de la presión que se está generando por la propia ciudadanía, que fue la misma que tuvimos en la región de Tarapacá hace un tiempo, no pudiéramos reconducir a Perú. Creo que es un tema que hay que ocuparse de inmediato, ya que me quedó claro del Comité Asesor Interministerial que, claro, estaba citado para el 31, el lunes 31 de enero, y qué bueno que ya tenga fecha el 24 de marzo en nuestra región de Tarapacá. Eso, presidente, muchas gracias. Si se quiere referir a la intervención del diputado. Gracias. Sí, me quería referir a las temáticas. A ver, lo primero respecto a los anuncios del presidente,
Voy a mirar detalladamente lo que dice el diputado, pero en todo caso yo puedo señalar que yo personalmente iba a estar en Alto Hospicio hace un par de semanas atrás cuando fui a Colchane y decidimos que no fuera en esa oportunidad porque teníamos programada la visita del presidente de manera que el presidente hiciera los anuncios que yo no iba a hacer. Entonces, ninguna autoridad del gobierno central había hecho esos anuncios. No es nada de raro que el presidente haga anuncios de cosas que están en desarrollo hace un par de semanas, pero autoridades nacionales que hayan ido a la región a decir vamos a hacer esto, ninguna. Yo personalmente iba a hacerlo y al final no lo hice y quedaron, digamos, pendientes para cuando el presidente fuera. Ahora, no es raro que el presidente anuncie cuando se toman medidas así rápido ante una emergencia, que el anuncio llega un poco después de la medida. Ahora, a lo mejor no todas las cosas que menciona el diputado entran en esa situación, así que me gustaría examinarlas una por una. El segundo planteamiento se refería al tema de infraestructura crítica. En infraestructura crítica, ciertamente estamos muy pendientes de lo que pase con Perú, pero quizá el tema mayor ahí no es tanto ni solamente que se mantengan los compromisos en materia de reconducción, sino que avancemos, porque esto es una necesidad, independiente de cómo se comporte Perú con la reconducción, a tener una mirada más regional de la temática migratoria, porque no puede ser que la migración queda en el país que tiene menos posibilidad de apretar la frontera. O sea, tiene que haber una forma más planificada de organizar estos flujos que no dependa de la presión fronteriza, sino de el mirar el problema en su conjunto, el ver cómo lo enfrentamos, en tener más intercambio de información, en hacer un trabajo mucho más integrado, porque si no esto nos vamos pasando la pelota unos con otros y tarde o temprano nos rebota. ¿No? Nos rebota, nos vuelve a llegar como problemática. Eso es algo que durante todo este tiempo ha sido bastante insuficiente porque el ritmo, la velocidad, la gravedad que ha alcanzado el tema migración en los últimos años estaba como fuera de todas las agendas regionales tradicionales. Hoy día tenemos el grupo de Quito funcionando que está concentrado en ver estos temas y nosotros desde la política chilena, digamos, somos de los mayores entusiastas de que esa instancia se fortalezca. Ahí hagamos un buen trabajo ahí, un poco en la línea de lo que ha sido la experiencia en otros continentes como Europa, cuando han tenido mucha presión, digamos, migratoria, que se han organizado como región, y no solamente cada país por su lado, para ver cómo enfrentar este tema. En paralelo, la Cancillería lleva un buen tiempo, desde el mes de agosto, en una agenda de conversaciones con Bolivia, que en el último tiempo se ha intensificado bastante, porque le hemos metido a la agenda otros temas, no solamente las reconducciones, sino también otros temas que son de interés para Bolivia, especialmente ahora con motivo de que tenemos más control fronterizo. Hay una serie de flujos que hay en la frontera que no están ligados a la temática de la migración irregular, sino a flujos tradicionales, muchos pueblos indígenas que viven un poco a los dos lados de la frontera, o gente que tiene actividad laboral a ambos lados, y eso nunca había sido, digamos, especialmente regulado porque estaba incorporado en el funcionamiento habitual, pero hoy día se mezcla con otros temas y es necesario darle un tratamiento propio. Bueno, el hecho de que la agenda se amplíe a estos temas ha generado mejores condiciones para avanzar en este acuerdo de la reconducción y esperamos potenciar todo eso y que dé fruto. Y había un tercer tema que planteó el diputado que se me olvida entre medio de estos dos. Primero el anuncio presidencial. Los controles de identidad, además de Los controles de identidad. Primero, los controles de identidad son controles de identidad. O sea, usted puede que el 90% de esos controles de identidad sean nada. Una persona que va pasando, que lleva sus papeles bien, que no hay problema. Es simplemente control, ¿no? Deme sus papeles, bien, pase nomás. En otros casos, esos controles de identidad muestran alguna irregularidad. Y en otros casos, esa irregularidad da lugar propiamente a una detención o la identificación de un delito, que son los casos en que probablemente vamos a llegar a una expulsión de tipo sea administrativo o sea judicial si el caso se judicializa. Y tiene razón el diputado de que esto va a poner una presión en el tema de expulsiones, pero quiero decir que en Chile hay 20.000 expulsiones decretadas que no se han ejecutado. 20.000 decretadas no ejecutadas. Entonces, Perdón una interrupción. ¿Y a su juicio cuál es la causa de la no aplicación? Porque la primera es que para ejecutarse completa la expulsión tiene un trámite que estamos corrigiendo ahora porque precisamente es muy engorroso y hace muy factible para la persona expulsada hacerse inubicable. Primer problema. Segundo problema, que la coordinación operativa es bastante compleja y insuficientemente desarrollada.
O sea, ahora se está trabajando, el subsecretario Montalva, es el delegado, pero bueno, lo fusioné. El subsecretario Monsalve está en una mesa con todas las agencias que tienen que ver con esto para que la maquinita esté bien aceitada y funcione rápido. Tercer problema es que tenemos expulsiones que no podemos lograr porque el país de origen no nos da plan de vuelo, no nos permite mandar un avión con personas. Nos pasa con Venezuela, por ejemplo. Uno no expulsa a cualquier lugar, uno expulsa al país de origen. Y si el país de origen no da las facilidades, es muy difícil ejecutarlo. Entonces, todas estas cosas combinadas son un problema. Entonces, el primer tema, estamos cambiando la legislación para hacer más ágil el proceso administrativo. Segundo tema, estamos trabajando en una mesa con todas las agencias que intervienen para que el mecanismo esté mucho más aceitado lo que hace cada parte, para que sea mucho más ejecutivo y liviano el proceso para llevar adelante la orden. Y lo tercero, no tenemos cómo saltarlo desde Chile, tenemos que trabajarlo exclusivamente con esfuerzos diplomáticos y buscar algún tipo de compromiso que especialmente nos ha salido difícil en el caso de Venezuela, de donde provienen la mayoría de los expulsados. Y por último, respecto a la pregunta anterior, puedo agregar algunos datos bastante interesantes respecto a Directemar, que se mencionaba tema de tecnología en Directemar. Bueno, las plata aquí son pura tecnología. Vehículos 4x4 para actividades policiales de Directemar, visores nocturnos, equipo portátil de detección con rayos X, furgón de carga, sistema de vigilancia con transición, cámaras termales, dron ligero con cámara termal, cámaras para registro de evidencias, cámaras fotográficas y cámaras de registro corporal. Esos son los equipamientos para Directemar. En Tarapacá son 30 carabineros, 20 PDI, 25 vehículos para alto hospicio. ¿Y por qué salía distinto la presentación? Ese es el dato oficial. 30 carabineros, 20 PDI, 25 vehículos en alto hospicio. Okay. Seguramente con lo tipió se equivocó. Darle la palabra al diputado Fuenzalía. Voy a pedir autorización a la comisión para prorrogar por 10 minutos la sesión. Diputado Fuenzalía. Muchas gracias, presidente. Sumándome a lo que planteó el diputado Mazzotti, que yo creo que acá falta un sentido de urgencia. No veo en la presentación temas que son muy relevantes. El tema de la inteligencia que debemos tener para enfrentar el crimen organizado. Acá cada organismo ocupa sus redes, ocupa sus formas de actuar, pero no vemos un tema conjunto. Y lo dijo acá el subdirector a propósito de cómo su sistema de inteligencia se desbarató en una región de Chile porque un fiscal hizo ir a declarar a quienes formaban parte de esa red. No veo nada de eso, ministra. Creo que el tema de Venezuela es crucial acá. O sea, si queremos combatir el crimen organizado, tenemos que presionar también al gobierno venezolano. No sabemos quiénes son, no conocemos sus antecedentes, ¿ya? No hay colaboración. Yo entiendo al gobierno boliviano que diga, oye, pues si ya pasaron la frontera no me los devuelvan. Obvio. Pero aquí hay un tema que la Cancillería tiene que tomar el toro por las astas, que es el tema de qué pasa con el gobierno venezolano y la colaboración que están haciendo. No puede ser, ¿ya?, que la ex ministra de Relaciones Exteriores, a solicitud de muchos parlamentarios, ¿ya?, le pidiéramos qué acciones se estaban tomando con respecto al embajador, por ejemplo, del el maltrato de los mismos ciudadanos venezolanos ocurrido a la afuera de la embajada. O sea, un silencio absoluto, como que si aquí no ocurriera nada. Y creo que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. Yo espero que el nuevo ministro las tome, porque no puede ser que no sepamos quiénes entran. Ayer salió una noticia de un ciudadano que entró legalmente y que atropelló a un carabinero y que hoy día está prácticamente con muerte cerebral. Y ese entró regularmente. Y tenemos una serie de personas que ingresan irregularmente. Yo no quiero estigmatizarlo porque yo creo que el 98% viene con una expectativa de buscar una oportunidad. Pero ¿qué pasa con ese 2%? ¿Quiénes son? En la cárcel de Huachalalume, nosotros tenemos 12 detenidos integrantes del Tren de Aragua, que fueron detenidos en Tarapacá.
y que nos generan un problema también en la región, porque resulta que empiezan a llegar los amigos, empiezan a llegar los colaboradores, empiezan a tomarse ciertas poblaciones, y yo no veo en la presentación ninguna actuación dirigida a eso. Y lo último, ministra, eh, que lo tengo anotado acá, es respecto y un poco ligando todos los temas, eh, por ejemplo, ¿cuáles son los planes de actualización? Porque hoy día estamos hablando de Tarapacá, estamos hablando de Arica, estamos hablando de Antofagasta, pero resulta que en la región de Coquimbo, que yo supongo que lo consideran parte de la macrozona norte, en las provincias de Limarí y Choapa, hoy día tenemos un tema de organizaciones de narcotráfico que se están tomando las provincias. Que Limarí, que forma parte de la comuna de Los Vilos, es un lugar que ya no se puede transitar. Los Vilos, ¿para qué hablar? Lo dijeron acá los mismos funcionarios de la PDI, que ningún PDI quiere vivir en Los Vilos porque su hijo estudia en el mismo colegio del narco, corre el riesgo. Entonces no veo como las actualizaciones, o sea, ¿dónde está la urgencia? Y lo último, ministra, estoy muy preocupado por lo que es el PCC acá en Chile, porque creo que se le está bajando el perfil, ¿ya? Y es un tema que a esta comisión, a varios parlamentarios, nos ha llegado por todos lados, ¿ya? Que existe una presencia, y una presencia que está ligada al Tren de Aragua. Entonces, me gustaría saber también qué acciones especiales se están tomando en ese ámbito, dado que me parece de la mayor gravedad lo que se nos informa desde Gendarmería, desde la PDI, desde Carabineros respecto a ese tema en particular. Gracias, presidente. Sí, presidente, muchas gracias. Ministro, muchas de las preguntas que iba a plantear fueron resueltas o en la intervención suya o fueron planteadas por algunos el resto de los diputados. Pero hay un punto que menciona el diputado Fuenzalía y que a mí me quedó en el tintero, que es el tema de la cooperación internacional. No solo con el tema de las expulsiones, las reconducciones, sino que también en general, el trato que nosotros le estamos dando a las fronteras. Yo recuerdo cuando se trataba este tema en los debates presidenciales el año 2021, en plena campaña, había dos grandes respuestas. Una, la del candidato que no ganó en la segunda vuelta, y la del presidente Gabriel Boric, que él ponía énfasis en la cooperación internacional. Esa era la respuesta que él tenía frente a los cuestionamientos en materia migratoria, y eso no lo hemos visto este año. Hasta el momento nosotros no lo hemos visto. Entonces, a mí me queda la duda, digo, y esto no lo digo como una crítica así como destemplada, ministra, sino que lo digo desde la perspectiva que es muy paradójico que habiendo en los países limítrofes, al menos, gobiernos un poco más cercanos, ideológicamente hablando, al menos con el presidente, habiendo organizaciones que la misma política internacional chilena quiere como volver a darle realce, pensemos en UNASUR, por ejemplo, y no estemos nosotros como el principal afectado de la ola migratoria en Sudamérica liderando este tema. O sea, yo le agrego más cosas a la pregunta del diputado Fonsalía. ¿Qué es lo que está haciendo, qué es lo que va a hacer el nuevo ministro de Relaciones Exteriores? Pero ¿cuál va a ser nuestra política, por ejemplo, en organismos internacionales? ¿Cuál va a ser nuestra postura en la OEA respecto a la crisis migratoria? ¿Cuál va a ser nuestra postura en la ONU respecto a la crisis migratoria? Creo que ahí hay un aspecto muy importante en donde nosotros tenemos mucho que decir, no solo por el tema de proteger nuestras fronteras, sino que también sobre todo también por proteger a los inmigrantes ilegales o irregulares, no me creo que es lo semántico, que cuando entran a Chile y a cualquier país, en realidad cualquiera que entra de forma irregular a un país, queda en el descampado total, quedan a merced de lo inescrupuloso. Una de las razones por las que estoy en esta comisión sin ser un diputado de la zona norte es porque lo que no se resuelve en el norte termina llegando a la región metropolitana. Yo he visto muchos casos de inmigrantes ilegales que son tratados de la peor forma por empleadores inescrupulosos que viven en condiciones, y lo digo con el dolor que eso implica, infrahumanas. Entonces, aquí hay una crisis humanitaria cuando hablamos de inmigración ilegal. Y hay organismos internacionales que algo tienen que decir y yo creo que hoy día tenemos la oportunidad, con el ministro de Relaciones Exteriores que escogió el presidente en esta oportunidad, tenemos la opción de liderar una política migratoria con sentido humano y que hay que aprovechar. Va a resolver muchas cosas al interior,
va a resolver cosas también afuera de nuestro país y va a darle tranquilidad a la ciudadanía, ministra. Quería centrarme en ese punto y por eso le pedí la palabra especialmente al presidente. Muchas gracias. Ministra, tiene la palabra. Gracias. Primero quería hacer mención de esto que ha salido un par de veces en relación a la velocidad. De las medidas que hemos anunciado acá, la gran mayoría de ellas se ha decidido y se ha ejecutado a gran velocidad. O sea, yo quiero hacer mención, por ejemplo, a este nuevo tipo de instalaciones que vamos a hacer, estos sistemas de observación fronterizo. Es una medida que se anunció en enero y se está ejecutando ahora. Van a estar instalados estas cosas en abril, rapidísimamente. O la proyecto de infraestructura crítica, que fue una modalidad que diseñamos en diciembre y estaba aprobada a fines de enero. Se ha actuado con velocidad en enero, cuando empezó este ciclo de incremento de los homicidios, todos estos desplazamientos de fiscales, policías, vehículos se hicieron en semanas. Lo que ha sido extremadamente lento es el Plan Nuestro Norte, 12.000 millones de pesos. Que se asignaron para enfrentar una emergencia, pero que lamentablemente cuando este plan se formuló, se metieron en una línea de ejecución de compras habituales. Y compras habituales implican unos convenios, unas tomas de razón, unas cosas que tienen unos tiempos extraordinarios. En cambio, otras compras, por ejemplo, estos sistemas de observación fronteriza, lo estamos haciendo con una partida de inversiones de emergencia, que no sabemos si empezamos a ocuparla más ampliamente, si la Contraloría la va a aceptar. Capaz que si empezamos a ocuparla para otras compras, empecemos a tener reparos de Contraloría. Sin embargo, creo que tenemos que intentarlo. Ahora, no fue posible cuando estas compras ya estaban en ejecución y se empezó a ver los tiempos que tenían, tú no los puedes retrotraer y cambiarle la modalidad con que fueron formuladas desde el primer momento, y eso trae tiempos de ejecución extremadamente lentos. O sea, medidas que se adoptaron en un mes del año pasado van a estar listas un año después. Es demasiado tiempo. Para compras que son de emergencia es demasiado tiempo. Respecto a los temas de crimen organizado y gendarmería, es una prioridad absoluta y se ha hecho harto trabajo en esa materia. Yo les quiero recordar que estamos con un proyecto de ley que le va a dar a Gendarmería posibilidades de colaborar en las investigaciones, que es algo muy importante, porque eso significa que todos los antecedentes que ellos tienen van a ser, digamos, relevantes y aceptados como parte de la investigación. Y vamos a también, en paralelo, estamos haciendo una serie de equipamientos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, ahora cuando se hagan las compras de la nueva telefonía pública de las cárceles, eso va a incluir inhibidores de señal de celular, o los equipamientos que estamos comprando en el programa contra el crimen organizado, que hay varios elementos para rayos X en la entrada, drones y cosas de vigilancia de distinta naturaleza, para fortalecer la capacidad de Gendarmería bueno, lo mencioné cuando vimos esa parte de la presentación, ¿no? Que es una de las líneas de la política contra el crimen organizado, tiene 10 líneas. Una es el trabajo en los centros penales para combatir el crimen organizado, una de las 10, porque efectivamente es un tema muy importante. Respecto a la cooperación, efectivamente es una cosa a la que no podemos renunciar porque es un tema regional. Si uno se pone duro, el del lado sufre las consecuencias y dura hasta que el del lado se pone más duro y te rebota. Entonces tenemos que hacerlo con una dinámica de coordinación, de colaboración. El grupo de Quito que yo les mencionaba recién es una instancia que se ha creado en la región precisamente para trabajar estas temáticas. Chile ha sido muy activo en eso. Ahora, tengo una mala noticia, aunque no sé si es mala, buena, pero nosotros estamos lejos de ser el país más afectado. Lejos. O sea, en la región hay países mucho más afectados que nosotros, cuyos números de migración irregular son muy superiores a los chilenos, cuyo impacto en la capacidad de los servicios públicos es muy superior a los chilenos porque tienen más carencias de base y por lo tanto su respuesta a los servicios públicos es más difícil. No somos ni por lejos los más afectados. Ahora, estamos suficientemente afectados, sobre todo en cierta dimensión. No todos los países se afectan del mismo modo. ¿A nosotros en qué nos ha afectado? Que nosotros éramos dentro de una cierta dinámica regional, un país donde el crimen violento, sobre todo la presencia de armas y homicidios, era mucho más bajo que la región. Sigue siendo el más bajo de la región después de Uruguay, sin embargo, se ha incrementado fuertemente. Entonces, para nosotros la afectación es principalmente criminal. En otras partes tiene que ver más con temas laborales, tiene que ver más con temas de servicios públicos, donde nosotros hemos logrado mucho más, digamos, contener los efectos negativos que pudiera haber del proceso migratorio, y por lo tanto toda la razón de que tenemos que ser activos en esto lo hemos sido, pero hay que profundizar. Nosotros estamos de acuerdo.
O sea, Chile en esto tiene que tener un rol de liderazgo. Además porque es un país que tiene condiciones para cumplir un papel también convocante en la región, no solo ser uno más de la mesa, sino que ser uno que traiga mucha iniciativa y que ponga, digamos, al servicio de los demás un rol de coordinación, de líder que ayude a enfrentar, digamos, en un grado superior esta temática. Y por último, sobre el tema norte metropolitana, efectivamente, Un segundo, no, estamos llegando al tiempo, vamos a pedir autorización para volver a prorrogar por 10 minutos más. ¿Está de acuerdo? pueden ser 7 minutos más, porque me comprometí con parlamentarios también. Iba a decir que cuando hablamos de que hay un déficit en el norte que hay que suplir, no es solo por el bien del norte, es porque en realidad todas las carencias que tenemos en el norte nos rebotan a todo el resto del territorio. Efectivamente, cuando tenemos flujos de migración irregular, pero especialmente cuando en la migración irregular se cuelan dinámicas criminales, porque efectivamente la migración masiva a Chile es fundamentalmente de personas que tienen problemas de subsistencia en su país de origen, que vienen buscando una vida más tranquila, que no andan con ningún afán ni de violar la ley ni de cometer delitos en Chile, pero aprovechando ese flujo, ingresan personas que vienen con una agenda distinta. Bueno, su destino, su propósito de venir a Chile no es quedarse en el norte. Algunos se quedarán en el norte, la mayoría va a buscar trabajo o buscar oportunidades o lugares donde delinquir cuando ese es su propósito en el resto del territorio. Entonces, para nosotros proteger la frontera en el norte es, por cierto, algo que le debemos al norte, pero es algo que le debemos a todo Chile. Y tenemos que pensarlo de esa manera, no es una gauchada que le estamos haciendo a la zona norte del país. ¿Una de las diputadas que está en Zoom la palabra? No. Yo voy a hacer una pregunta, ministra, brevemente. Si no las puedo contestar ahora, por último, se puede remitir información después. Respecto del funcionamiento de los consejos regionales del crimen organizado, ¿cómo ha sido evolucionado? ¿Hay respecto de eso? Si se ha transformado efectivamente en una mirada más territorial respecto a lo que ocurre en cada una de las regiones que componen la macrozona norte. Volver a insistir, ya se ha dicho suficientemente en la importancia de las reconducciones. De hecho, la semana pasada el director nacional de Migraciones señalaba en la comisión que estimaban el costo de cada expulsión en los 2.700.000 pesos. Entonces, si usted nos dice que hay que expulsar cerca de 20.000 personas, es mucho más del presupuesto que tenemos asignado en esta materia tan importante. Entonces, creo que efectivamente hay una situación de injusticia. Siento que se está de alguna forma abusando con nuestro país por los naciones vecinas. Así que yo quisiera, en la medida de lo posible, si podemos tener más claridad del nivel de avance de esas conversaciones. Si mira, sabe que estamos pronto a terminar o no, porque hay distintos factores que están pasando en diversas zonas de la región que podrían hacer que en algún minuto esto vuelva a subir. O sea, yo lo único que me quedé con la idea después de lo que dijo el director de Migración es que extranjero que ingresa de manera irregular, si hay que expulsarlo, son 2.700.000 pesos, eso es mucha plata. Así que quiero dejarle esas dos preguntas respecto concretamente de la aporte que ha significado los consejos regionales de crimen organizado en términos de estrategia, y si tenemos así una fecha cierta donde vamos a decir si hay posibilidades de reconducción o no, y bueno, y manifestarle que los parlamentarios naturalmente estamos absolutamente disponibles en los espacios que los parlamentarios puedan contribuir a establecer esa conversación con Bolivia. Entiendo que algunos diputados a través del Latino habían estado trabajando en el tema, pero toda nuestra disposición a colaborar en esta materia muy sensible porque además se nos volvió un problema presupuestario en el corto plazo. Gracias, presidente. Sobre lo último, efectivamente, hacer todas estas expulsiones tiene un costo gigantesco que es superior a los recursos que están hoy día en el presupuesto, pero nosotros no topamos por recursos. O sea, no ha sido una dificultad los recursos, no es que ha sido lenta la expulsión porque no alcanzan los recursos, ha sido lenta por todos estos obstáculos previos, ¿no? Que es la parte administrativa y digamos, la colaboración de los países de destino, que en algunos casos no es el problema, pero en el caso de Venezuela sí es un gran problema. Entonces, ciertamente, cuando logremos ir despejando estas distintas dificultades, bueno, vamos a tener que poner manos a la obra para ampliar estos presupuestos que están en esta materia y terminar con esta lista de espera tan larga que tenemos en la actualidad. Pero no es hoy día un problema, o sea, no hay una lentitud por falta de recursos, hay una lentitud por todos estos otros factores que mencioné previamente. Respecto de los consejos regionales contra el crimen organizado, yo creo que han sido un grandísimo acierto, pero hay que entender que los consejos regionales son una modalidad de trabajo que le cambia todos los hábitos de funcionamiento de las instituciones que tienen competencia en esta materia. Su tradición es trabajar por su cuenta, es responder a su mandato,
es responder a su jefe y no a la institución del lado, a la exigencia de la institución del lado. Entonces es un cambio de mentalidad bien profundo en el que va a haber que insistir y profundizar. Probablemente no es suficiente tampoco el que tengamos la disposición de todos los organismos a colaborar. Vamos a tener que darle una institucionalidad que le dé más peso a este trabajo, ¿no? Porque en el fondo la tradición institucional, la lógica con que están formuladas cada uno de estos organismos, los lleva a descuidar a la primera este espacio colaborativo, porque por su naturaleza están respondiendo a otro tipo de prioridades, a otro tipo de mandatos, a otras necesidades. Entonces eso tenemos que cambiarlo. En materia de crimen organizado no hay ninguna manera de enfrentarlo con éxito, con cada agencia trabajando por su lado. Las agencias tienen que estar dispuestas a poner en duda, digamos, sus prioridades y acordar prioridades en conjunto. Bueno, basta que uno tenga prioridades, si no tiene el del lado alineado no las va a cumplir en materia de crimen organizado. Quizá en otra materia podría hacerlo, pero para ser efectivo aquí la única manera es colaborando. Entonces la experiencia ha sido muy positiva, eso nos ha hecho levantar muchas necesidades que antes no se visibilizaban, que mucha información se potencie mucho más en el trabajo común, pero yo creo que tenemos que ir dando pasos sucesivos. O sea, esto va a haber que darle un escalón, profundizar, digamos, su solidez institucional y probablemente darle algún tipo de resguardo también desde el punto de vista legal. Por ejemplo, ahora, una cosa que anticipo, con el motivo del Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad Pública va a tener una autoridad en la región que va a ser un pedazo de lo que son los actuales delegados, ¿no? Los actuales delegados son delegados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Esto ahora van a ser dos funciones. Entonces, esta persona de la región que va a estar a cargo de la seguridad pública, queremos fortalecer de manera bastante nítida las funciones que tiene. Y una muy importante es que cumpla este rol de coordinación con distintas agencias. Y lo dejemos muy explícitamente mandatado en la ley, de manera de que eso tenga un respaldo mayor que la buena voluntad, que el buen sentido, que el buen criterio, y que sea mucho más la ley mucho más explícita en el sentido de que tiene esa tarea y de que las demás agencias tienen que alinearse con ese esfuerzo sin perder su autonomía, pero como parte de su mandato, ¿no? O sea, todas las agencias que tienen un propósito de combatir la criminalidad, incluyendo en ella el crimen organizado, tienen que estar dispuestas a trabajar de manera muy colaborativa, si no, no hay posibilidad de tener éxito. Entonces, buena experiencia, pero proceso que tenemos que ir profundizando. Estamos empezando recién. Bueno, ministra, queremos agradecer su intervención, el haber comparecido personalmente a la comisión también es muy importante y por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. 7 minutos justo.